El día de hoy vamos a abordar los aspectos introductorios de la farmacología. Hablaremos un poco de la historia, haremos énfasis en la farmacocinética, su concepto, su importancia y los detalles de cada una de las fases. Son importantes. Les saluda el doctor Jairo Cerrato. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes y les invito a que revisen paso a paso la charla y la comparen con la literatura para posteriormente puntualizar algunos aspectos. Bien, entonces ahora podemos hablar ya de lo que es la farmacología. Hay un sinnúmero de conceptos, depende desde el punto de vista del autor, ¿verdad? Se habla que la farmacología es la ciencia que estudia las acciones y propiedades de los distintos fármacos en el organismo, ya sea humano o animal. En este caso, abordamos la farmacología humana, ¿eh? Entonces, se entiende la farmacología del griego fármacon, como ya hemos explicado anteriormente, fármaco, medicamento y logos tratado. O sea que es la parte de las ciencias biomédicas que estudia las propiedades de los fármacos y sus acciones sobre el organismo. Entonces, existen tres términos que es de relevancia muy importante distinguirlos. Está el término fármaco, el término medicamento y el término droga. Se relacionan en sus conceptos, sí, pero no significan lo mismo. Entonces vamos a eso a detallarlo. Ustedes pueden ver un sinnúmero de medicamentos, como están viendo las cápsulas, las ampollas, los ámpulas, frascos ámpulas, para administrarse parenteralmente, en este caso, la ámpula o la ampolla, o las cápsulas, pues, oralmente. Allí en la imagen les presento eh, jarabes, ¿verdad? Pueden ser presentaciones en suspensión, donde hay un polvo al cual hay que echarle agua, ¿verdad? Y eso se llama suspensiones. Los elixires, lo que ya viene en el líquido, tradicionalmente le llamamos jarabe, pomadas, tabletas, etcétera. Estos son los medicamentos. Vamos a ver ahora que no es lo mismo fármaco que medicamento. Entonces, el fármaco es una sustancia química que al interactuar con un organismo vivo da lugar a una respuesta. Y la respuesta puede ser eh, terapéutica, puede ser beneficiosa, pero puede ser tóxica, ¿ya? El ejemplo más claro, el acetaminofén. Ustedes se toman una tableta 500 miligramos para aliviar el dolor de cabeza, qué sé yo, pero se toman más de 7 gramos y eso ya es tóxico para el organismo. O sea, se vuelve un tóxico el fármaco. Entonces, ¿está dando una respuesta? Sí, puede ser positiva o negativa en ese caso, ¿ya? Pero, ¿cuál es la manera más fácil de entender qué cosa es el fármaco? Es el principio activo. O sea, recuerden que el acetaminofén, por ejemplo, viene dentro de una tableta. Esa tableta, para hacer esa tableta se necesitan excipientes para volverla sólida, la tableta, y que pueda ser introducida al organismo por vía oral. Entonces, el fármaco es el principio activo. Pero, ¿qué es medicamento? Ya es toda sustancia química que es útil en el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades o de síntomas o signos patológicos, o que bien es capaz de modificar los ritmos biológicos. O sea que en términos sencillos, el medicamento está constituido por él o los fármacos, porque a veces puede haber combinaciones de fármacos en una sola tableta, en una sola cápsula o en un solo jarabe, por ejemplo.
Entonces el medicamento va a estar constituido por el fármaco o bien los fármacos más sus excipientes. O sea que ustedes están viendo aquí, por ejemplo, este jarabe, ese es el medicamento, el contenido líquido que tiene no solo es el principio activo, sino ahí hay un vehículo, un líquido que es el que está transportando el principio activo. O sea, el principio activo ahí vendría a ser el fármaco, pero el fármaco más los excipientes, o sea, el vehículo, ya constituye el fármaco. Y más aún ahí, ¿verdad? Aunque no lo presento en la conferencia, pero hablamos de presentación farmacéutica o forma farmacéutica, ya vendría a ser esta botella con esta etiqueta, con el líquido adentro que lleva el fármaco, lleva el excipiente, ¿ya? Y todo esto es la forma farmacéutica que está lista para venderse y que sea apta para el consumo. Entonces, ahí está la diferencia entre fármaco y medicamento. El medicamento está constituido por él o los fármacos y sus excipientes, mientras que el fármaco solo es el principio activo. El principio activo necesita ser colocado en esta cápsula para que pueda ser introducido al cuerpo, al organismo, y adentro puede ser liberado, puede ser absorbido, etcétera, que lo vamos a ver más adelante. Eso es el principio activo dentro de esta cápsula. Pero ya el principio activo dentro de la cápsula constituye el medicamento. Bien, también está el término droga, ¿verdad? Que puede tener múltiples conceptos, pero en el sentido clásico se refiere a una sustancia de origen vegetal. Eso es la droga. Aunque para algunas culturas, por ejemplo la cultura norteamericana, se le llama droga al fármaco. Por eso la farmacia se le denomina drugstore, porque es donde expenden los fármacos. Pero droga no es más que el sentido clásico, en el sentido clásico que se refiere a una sustancia generalmente de origen vegetal. Por eso pongo aquí, por ejemplo, esta planta, ¿verdad? Que es la Papaver somniferum, que es la amapola. De ahí viene el opio, de ahí vienen los opioides. ¿Y qué cosas son los opioides? Fármacos, pueden ser fármacos involucrados en el dolor, en otras indicaciones que las vamos a ver en su momento, pero que entonces la droga es la que está en forma natural. De esa planta de origen natural que contiene una droga, van a extraer el principio activo, correcto, el principio activo. Y el principio activo, una vez que ya lo tienen, lo van a introducir con un excipiente y estaría listo para el consumo. Entonces, en el sentido clásico se refiere a una sustancia generalmente de origen vegetal, como lo ofrece la naturaleza u obtenido a partir de sencillas manipulaciones. Entonces, se dice que siendo el principio activo la sustancia responsable de la actividad farmacológica de la droga. O sea que esta planta no tiene actividad farmacológica si no se le extrae el principio activo. ¿Y el principio activo dónde lo vamos a introducir? Con un excipiente, una cápsula, un líquido que lo vamos a poner en una ampolla para ponerse intramuscular, intravenoso, etc., ¿no? Espero que se entienda porque aquí hacemos la unión de los tres términos. De esta planta, que es de origen natural, ¿verdad? Esta es natural, ella tiene la droga, por eso se le denomina droga, porque es de origen natural, ¿eh? Pero ella no tiene un efecto farmacológico así tan específico, digamos que van a administrar un cocimiento para el dolor de cabeza o como anestésico, no. Necesitan extraer el principio activo y ese principio activo introducirlo junto con un excipiente para que el ser humano lo consuma y tener una actividad farmacológica. O sea que el principio activo es el responsable de la actividad farmacológica de esa droga. La droga por sí sola ahí no tiene una actividad farmacológica específica. Puede tener efectos como somnolencia, delirio, etc.
pero no tiene un efecto, una actividad farmacológica específica que ustedes la puedan indicar. Esto es para la cefalea, esto es para como anestésico, etcétera. Bien, ahora abordaremos lo que es la farmacocinética. Podemos decir que la farmacocinética estudia el movimiento de los fármacos en el organismo. Lo que es lo mismo, se entiende a lo que el organismo o el cuerpo le hace al fármaco. Entonces te dice que permite conocer la concentración de la biofase en función de la dosis y del tiempo transcurrido desde su administración. Ahí detengámonos un poquito. ¿Qué es la biofase? Literalmente biofase es el lugar biológico en el que un fármaco ejerce su acción. ¿No? Podemos entender la biofase como el medio en el cual el fármaco está en condiciones de interactuar con sus receptores para ejercer un efecto biológico. Siendo este efecto biológico, puede ser terapéutico o tóxico. Eso es la biofase. Y entonces la biofase está en relación a las fases de la farmacocinética. Va a estar en relación a la absorción, a la distribución, al metabolismo y a la excreción de los fármacos. Entonces, la concentración en la biofase está condicionada por la liberación. ¿Qué es la liberación? La liberación es cuando se da cuando el fármaco está dentro de una forma farmacéutica que al introducirla, por ejemplo, a nivel oral, ¿verdad? Por la boca, ella tiene que liberarse el principio activo de esa forma farmacéutica. Entonces, no todos los fármacos van a cumplir con la liberación que se está mencionando aquí. Algunos fármacos solo van a hacer absorción, distribución, metabolismo y excreción, porque eso dependerá de la vía en que se está aplicando. ¿Ya? Por ejemplo, la vía intravenosa no cumple lo que es la liberación, porque ustedes están inyectando el fármaco directamente al torrente sanguíneo. ¿Ya? Pero una cápsula oral, sublingual, que la están administrando a un paciente, cumple con todas las fases, incluyendo la liberación. Entonces, se dice que la concentración en la biofase está condicionada por la liberación desde la forma farmacéutica. Acuérdense que la forma farmacéutica es la cápsula, por ejemplo, es la tableta. En el caso de la urgencia hipertensiva, por ejemplo, van a administrar una captopril sublingual, entonces ella se tiene que desbaratar. Ahí se da la liberación, ¿ya? Desde la forma farmacéutica. Y entonces la biofase ahí varía además a lo largo del tiempo como resultado de un equilibrio dinámico entre los procesos con que está relacionado. ¿Cuáles son esos procesos? Con la absorción, con la distribución, con el metabolismo, o sea, la biotransformación y la excreción. Como ustedes pueden ver aquí, el fármaco puede estar en estado libre o puede estar ligado, ¿ya? Por ejemplo, a la albúmina, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el fármaco libre es aquel que va a ejercer el efecto. El fármaco unido o ligado, no, porque no puede atravesar la membrana plasmática. Entonces, el fármaco puede estar libre o puede estar ligado y en dependencia de eso es que va a hacer su acción. Bien puede metabolizarse, biotransformarse y crear metabolitos que pueden ser activos con un efecto, o bien son metabolitos inactivos que necesitan ser eliminados porque si se elevan mucho son tóxicos para el cuerpo. ¿Ya? Entonces, por eso es que los metabolitos deben ser excretados, pueden ser eliminados. O bien hay fármacos que por su característica pueden ir a los tejidos, ¿ya? En forma libre o en forma ligada, y pueden ser de cierta manera tóxicos. Por ejemplo, los fármacos que son más liposolubles, ¿ya? y
se administran y hay demasiado tejido adiposo, en este paciente pueden alcanzarse grados de toxicidad porque se puede almacenar el fármaco. Bien, entonces ya entendiendo lo que es la biofase y su relación con las fases de la farmacocinética, podríamos avanzar en el tema. Entonces no se les olvide que la liberación se da en algunos fármacos, no en todos. Se va a dar en aquellos que, teniendo una forma farmacéutica y que se administran, por ejemplo, por vía oral, tienen que liberar su principio activo desde la forma farmacéutica. ¿Para qué? Para que sean absorbidos, distribuidos, metabolizados y excretados. Entonces, vamos a llamar a todas estas fases de la farmacocinética como LADME. La mnemotecnia, LADME, liberación, absorción, distribución, metabolismo, o sea, la biotransformación, y la excreción o eliminación. Bien, es importante destacar los términos de biodisponibilidad. Entonces vamos a abordar lo que es la absorción. Ustedes ven la imagen. El fármaco en sus múltiples formas farmacéuticas tiene que ser liberado y entonces para que sea absorbido debe atravesar la membrana. Hay ciertas características que favorecen o le dificultan la absorción al fármaco. Como ustedes pueden ver aquí, la liposolubilidad tiene un más, o sea que si un fármaco es más liposoluble, va a ser más absorbido. ¿Por qué? Porque acuérdense que la composición de la membrana es una bicapa lipídica. Entre más liposoluble el fármaco, mayor absorción tendrá, obviamente mayor eficacia al final. ¿Tiene un signo menos del peso molecular? Claro, porque ustedes ya conocen por fisiología que las moléculas con alto peso molecular no atraviesan la membrana y lo tendrán que hacer por transporte activo. Entonces, de hecho, la mayoría de los fármacos lo hacen por difusión pasiva. Entonces, entre más peso molecular tenga el fármaco, se le va a dificultar. Entre menos peso molecular, o sea, más pequeña la molécula del fármaco sea, va a haber mayor absorción. Entre menos peso molecular tenga el fármaco, mayor absorción habrá. Y entre menos ionizado esté, mayor absorción va a haber. ¿Por qué ionizado? Recuerden que el estado iónico de una sustancia es aquel que le confiere la polaridad. Y si tienen polaridad, atraen demasiada agua, se vuelven muy pesados y no pueden atravesar la membrana porque son rechazados. De hecho, los canales para que atraviesen las diferentes moléculas son proteínas que tienen polaridad positiva. Entonces, el carácter iónico de los fármacos es que le confiere mayor o menor absorción. Si el fármaco está menos ionizado o tiene carga neutra, pasa más fácil la membrana que un fármaco que esté en estado ionizado. Entonces, estas son las características que permiten, o los factores que permiten una buena absorción, la liposolubilidad. A mayor solubilidad, mayor absorción. El grado de ionización. A menor grado de ionización, mayor absorción. Asimismo, la preparación farmacéutica tiene que ver en la absorción. No es lo mismo que la absorción de una tableta por vía oral o de un supositorio por vía rectal que una aplicación de un fármaco por vía intramuscular o por vía intravenosa. Igual el lugar de absorción, ¿verdad? Hay lugares que se absorbe mejor el fármaco. Y también tiene que ver el fenómeno de eliminación presistémica. ¿Qué cosa es la eliminación presistémica? Es el intento del organismo en volver menos tóxico el fármaco. ¿Qué pasa? Que a nivel hepático tiene que sufrir un primer paso hepático y un segundo paso hepático. El primer paso hepático es para crear reacciones óxido-reducción
y que posteriormente, ya en segunda fase, puedan volverse más hidrosolubles los fármacos. Y si se vuelven más hidrosolubles, son más fáciles de ser eliminados sus metabolitos por las heces, por la orina. Entonces, no todo el fármaco va a ir a hacer su efecto. Si no hubiera eliminación presistémica, todo el fármaco fuera al torrente sanguíneo y entonces habría toxicidad. Entonces la absorción estudia la penetración de los fármacos en el organismo, es decir, el paso de los fármacos desde el exterior al medio interno, o sea, la circulación sistémica. Se dice que los fármacos deben atravesar las membranas biológicas en este proceso y en los restantes procesos a los que quedan sometidos el organismo. Recuerden que la membrana biológica es una bicapa lipídica y por tanto la solubilidad es un factor determinante para la absorción de los fármacos. Ahora vamos a hablar algo que ya conocemos, son los mecanismos de transporte de membranas, en donde tenemos lo que es la difusión pasiva, la difusión a través de poros, como es la filtración, el transporte mediado por transportadores, que es el transporte activo, la endocitosis, exocitosis y otros sistemas. Recordemos que la difusión pasiva puede ser simple, difusión simple y puede ser facilitada. ¿Cuándo es difusión simple? Cuando a favor de gradiente de concentración atraviesa la membrana plasmática, la membrana biológica. Pero puede ser también que requiera de un transportador. Entonces, la misma difusión pasiva puede ser difusión facilitada cuando usa un transportador. La difusión por poros o la filtración, que es una de las formas que más utilizan los fármacos de la difusión pasiva, atraviesan por poros, la filtración. En este mecanismo, el más usado por los fármacos es la disolución del componente lipídico de la membrana. Entonces podemos decir que el mecanismo más utilizado por los fármacos es la difusión pasiva en general, ¿verdad? Ahora bien, recuerden las características de la difusión pasiva. A favor de gradiente de concentración, puede o no puede usar transporte, en el caso de la difusión facilitada sí lo hace, pero no utilizan, no hay gasto de energía, no hay consumo de ATP. Entonces el transporte activo, esa es la gran diferencia. El transporte activo va en contra de gradiente de concentración y utiliza transportador, así como consume ATP. Entonces es importante que lo recuerden siempre. También lo que es la endocitosis, que son invaginaciones que van a envolver la partícula, realizan una vesícula y la cual posteriormente por señalización del segundo mensajero, del calcio, se establecen potenciales de acción que van a empujar a la vesícula hacia la membrana y mediante exocitosis vuelven a vertir el contenido de esta, ¿verdad? Entonces hay endocitosis y exocitosis que pueden ser utilizados para fármacos ya de alto peso molecular. Bien, entonces acordémonos que la difusión pasiva no es más que el paso de fármaco a través de la membrana biológica a favor de gradiente de concentración. O sea, ya les adelantaba antes, ¿verdad? Que es la difusión pasiva es la utilizada por la mayoría de los fármacos y que en la mayoría de los casos lo que se hace es una disolución de la bicapa lipídica. Otra característica importante a tomar en cuenta es que se da a favor de gradiente de concentración y sin gasto energético. Esto sigue lo que es la cinética de primer orden, la ley de Fick, que no es más que decir que el transporte de la sustancia va a ir de mayor concentración a menor concentración. ¿Para qué? Para establecer o equiparar las cantidades de la sustancia o de solutos. El fármaco, entonces la difusión pasiva está en relación al pH del fármaco.
sea que fármacos ácidos o básicos van a tener una característica diferente para hacer la difusión pasiva. El pH del medio, un pKa del fármaco, que es la capacidad de disociación que tiene el fármaco, va a determinar la difusión pasiva. Algo interesante es que el fármaco va a difundir en forma no ionizada. Recuerden que la absorción, decíamos, está condicionada por si entre menos estado ionizado tenga el fármaco, entonces va a tener mayor absorción. En este caso tiene una gran X el estado ionizado, porque el estado ionizado, recuerden que tiene cargas, tiene polaridad y atrae agua. Acuérdense que las moléculas de agua están cargadas eléctricamente. Entonces, por eso es que dice aquí que se vuelve hidrosoluble. Entonces, aumenta el tamaño de la molécula, la hace de alto peso molecular y se hace difícil que atraviese la membrana. No así en estado no ionizado, o sea que no tiene carga, es carga neutra, se vuelve liposoluble y entonces sí se puede absorber el fármaco. Entonces decíamos que la velocidad de la cinética de primer orden es que la velocidad es proporcional a la concentración del fármaco. Ahora veremos la difusión a través de poros o por filtración. Decimos, ¿qué es este tipo de difusión? Es el paso de los fármacos a través de canales acuosos que están situados en la membrana para sustancias con bajo peso molecular. Bajo peso molecular. Recordemos que a menor peso molecular, mayor penetración del fármaco a través de la membrana. ¿Ve? Y entonces estos poros o este mecanismo está dirigido para sustancias con bajo peso molecular y con carga negativa. Entonces, se dice que el paso de las sustancias con carga positiva lo harán con transporte activo. Decimos, ¿por qué? Porque los poros son proteínas que tienen carga positiva. Y ustedes saben que positivo con positivo se repele. Entonces, si el poro es una proteína que tiene carga positiva, entonces obviamente atrae perfectamente a los fármacos que tengan carga negativa. Por eso es que estos poros o la filtración se da para sustancias o fármacos que tienen bajo peso molecular y una carga negativa. Las que tienen carga positiva, el potasio, el sodio, etcétera, lo harán con transporte activo. Y aquí se dice que la velocidad de filtración va a ser igual a lo que es el tamaño de los poros. O sea que si el poro es más grande, va a haber mayor filtración. Si el poro es más pequeño, habrá menor filtración. Ahora vemos lo que es el transporte activo, ya les decía. ¿Cuáles son las características del transporte activo? Que consume ATP, utiliza energía, va contra gradiente de concentración y obviamente utiliza transporte. Entonces, las macroproteínas, como les decía, que trasladan el fármaco de un lado a otro de la membrana, hacen uso de transporte activo. ¿Qué les decía yo en bioquímica? ¿Cuál es la proteína transportadora por excelencia? De fármaco, hormonas, etcétera. La albúmina, ¿verdad? Entonces, para que pase un fármaco que tiene alto peso molecular, entonces tiene que hacerlo con transporte activo. Aquí decimos que con gasto energético, en este caso la barrera hematoencefálica hacen uso de este tipo de transporte, el tubo digestivo, el túbulo renal, las vías biliares o la placenta. Algo que ya había mencionado, lo que es el transporte pasivo facilitado, se ubica aquí para que se recuerden la diferencia entre transporte activo y transporte pasivo de tipo facilitado. Que los dos usan transporte, pero en este caso no hay gasto de energía y es a favor de gradiente de concentración, mientras que el transporte activo es en contra de gradiente de concentración.
Hay factores que alteran la absorción y tenemos que tomarlo en cuenta. Cuando estamos tratando a un pacientito neonato o estamos tratando a un pacientito adulto mayor, no es lo mismo que un adulto joven. ¿Ya? Entonces la edad es importante. ¿Qué pasa con el neonatito? Tiene inmaduro sus sistemas, tiene inmaduro el hígado, por ejemplo, no está bien desarrollado. Entonces recuerden que los fármacos, la mayoría de fármacos hacen reducción presistémica. ¿Ya? Entonces tienen que tener una reducción presistémica, un primer paso hepático, perdón. ¿Ya? Entonces, por eso es que, por ejemplo, decimos no administremos acetaminofén en menores de 3 meses, por ejemplo, ya que el metabolismo es hepático. O en los ancianos hay que tener en cuenta de que su metabolismo ya está reducido, está gastado, por así decirlo, y entonces tenemos que reducir dosis. En el caso del embarazo, recuerden que en fisiología aprendimos de que hay una anemia dilucional, entonces hay más agua que solutos. ¿Ve? Entonces ahí la cantidad del fármaco va a estar muy reducida en relación al volumen de líquido que tiene la paciente. La presencia de alimentos, obviamente, algunos fármacos no van a poder ser absorbidos si ustedes lo administran inmediatamente. Un ejemplo de ellos son los antiácidos. Llámese Alumin, Bonagel, lo que ustedes conocen. ¿Verdad? Un antiácido le dan una cucharada al paciente inmediatamente después que come y no hace su efecto. ¿Por qué? Porque los alimentos interfieren con la absorción de este fármaco. Entonces, por eso lo indicamos 1 hora antes o 2 horas después que se dio el vaciado gástrico. Dentro de los factores patológicos destaca la diarrea. Obviamente, ustedes van a administrar un fármaco y no va a tener el efecto esperado. ¿Por qué? Porque la diarrea está restando áreas de absorción. Recuerden que los enterocitos están siendo desprendidos, están dañados en este momento, se reponen a las 48 horas. Entonces el área de absorción va a estar disminuida. La diarrea igual en los vómitos, y ahí se le da por vía oral un fármaco, un medicamento al paciente e inmediatamente lo expulsa. Entonces el vómito obviamente interfiere con la absorción. Y alteraciones de la absorción, pues como la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, ¿verdad? Un síndrome de mala absorción, entonces no va a provocar que el fármaco se absorbe pues, y resulta en una eficacia. Y factores iatrogénicos, iatrogenia es cuando se administra un fármaco a dosis inadecuada o el fármaco es inadecuado para el paciente o para la indicación. Entonces, esto es importante siempre que lo tengamos presente, que hay 5 exactos, ¿verdad? Aunque hay más exactos, pero recuerden siempre los 5 exactos, ¿verdad? Que son el paciente exacto, ustedes ya se lo conocen, paciente exacto, la dosis exacta, etc. ¿Por qué? Porque si no van a caer en errores, y eso se llama iatrogenia. Entonces los factores iatrogenios serían interacciones. No es posible que en la prescripción que ustedes vayan a elaborar vayan 5, 6, 7, 8 fármacos. No. Eso va a provocar una serie de interacciones medicamentosas que son perjudiciales para el paciente. Entonces siempre hay que indicar el fármaco para el paciente adecuado, a la hora adecuada, a la dosis adecuada, etc. O puede ser un factor iatrogenio la incorrecta administración de preparados. O sea, y si ustedes le van a indicar un fármaco al paciente que no es para su patología, entonces eso altera la absorción. Es importante que desde este momento manejemos lo que es la concentración mínima eficaz y la concentración mínima tóxica. ¿Por qué? Porque no todos los fármacos van a tener un margen de seguridad que nos permita darle alta dosis al paciente. Entonces, siempre tenemos que tener presente que la concentración mínima eficaz es aquella concentración mínima, como su palabra lo dice, capaz de hacer un efecto terapéutico. ¿Verdad? Y la concentración mínima tóxica es aquella mínima concentración que es capaz de hacer un efecto tóxico. Entonces ahí que tenemos
el término margen terapéutico. Y entonces es importante que lo manejemos desde ahorita. El margen terapéutico es aquel margen que va a estar entre la concentración tóxica y la concentración subterapéutica. No todos los fármacos, como les decía, tienen un margen terapéutico amplio que nos permita pasarnos, que se nos pase la mano en darle una dosis al paciente. Siempre les pongo el ejemplo de la digoxina, lo vamos a ver en el caso de insuficiencia cardíaca, arritmias, que tiene un margen terapéutico muy estrecho. ¿Qué significa eso? Que si ustedes le dan 2 tabletitas al paciente, ya lo están metiendo en toxicidad. No es igual que ustedes le den 2 acetaminofén, o sea, 1 gramo, 2 tabletas de 500 miligramos, 1 gramo al paciente, o bien le dan 3 tabletas y estamos hablando ya de gramo y medio y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la concentración tóxica del acetaminofén es más allá de los 7 gramos. Recuerden que la tableta tiene 500 miligramos. Entonces sumen cuántas tabletas se requieren para ajustar 7 gramos. Mientras que con la digoxina, que estoy poniendo el ejemplo, si ustedes dan 2 tabletitas ya lo están metiendo en toxicidad al paciente. ¿Por qué? Porque el margen terapéutico de algunos fármacos es estrecho y tenemos que saberlo. ¿Cuáles son los fármacos con margen estrecho terapéutico? ¿Cuáles son los fármacos con un margen terapéutico amplio? Bien, ahora pasamos a la distribución. ¿Qué es la distribución? Es el reparto del fármaco por el organismo que permite su acceso a los diferentes órganos, donde va a actuar o va a ser eliminado. La distribución del fármaco condiciona las concentraciones que va a alcanzar en cada tejido. Por eso ustedes pueden ver aquí, este es el plasma y el fármaco está en estado libre o está unido a proteína. Recuerden cuál es la proteína que transporta casi a todos los fármacos, la albúmina. Entonces, ¿por qué está con X? Porque los fármacos unidos a proteína no tienen capacidad de atravesar la membrana. Y si no tienen capacidad de atravesar la membrana, no genera eficacia ese fármaco en ese momento. Pero el fármaco que está en forma libre, sí difunde la membrana, va a los tejidos y tiene un efecto. Recuerden que puede ser un efecto terapéutico o bien un efecto tóxico. Bien, entonces aquí se ponen varios casos, como es la hipoalbuminemia, la hipoproteinemia. ¿Qué pasa? Que los fármacos tienen que ser transportados por la proteína y después liberados para que vayan a los tejidos. Entonces, si en el caso de una cirrosis, por ejemplo, no se produce suficiente albúmina, hay hipoalbuminemia, además de hacer un montón de efectos de edema, etc., no va a haber suficiente proteína para que haya transporte de fármaco. Entonces, ¿qué va a generar eso? Un tratamiento ineficaz, porque el fármaco no va a llegar hasta el tejido donde va a ser liberado y luego va a ser absorbido. Entonces la hipoproteinemia tiene un efecto sobre la distribución de los fármacos. Las interacciones, claro que sí. O sea, si hay interacciones farmacológicas o con otros fármacos o bien con sustancias endógenas, eso va a alterar la distribución. Y las enfermedades hepáticas, como les decíamos, pueden ser las renales, pueden interferir con esa distribución. Entonces, recordemos que la mayoría de fármacos utilizan el transporte pasivo, pero por transporte activo se movilizan o se distribuyen algunos fármacos hacia tejidos especiales. El fármaco libre va a ir por transporte activo hacia la barrera hematoencefálica, por la leche materna, también por la barrera placentaria, el ojo, etc. Entonces va a ir a los tejidos mediante un gradiente de concentración dependiendo de su solubilidad o la afinidad por el tejido, haciendo uso de transporte activo. Ahora entramos a lo que es el metabolismo, o sea, la biotransformación. ¿Cuál es el principal órgano involucrado en el metabolismo? El hígado. Recuerden que allí sufre
proceso de eliminación presistémica. Primer paso hepático, segundo paso hepático. En el primer paso hepático hay reacciones de óxido-reducción para hacer que la molécula o el fármaco pueda, mediante segundo paso hepático, pueda volverse más hidrosoluble y entonces pueda ser eliminado una parte por la S o por la orina y solo una parte puede ser absorbida. Entonces, de eso es que se trata el metabolismo, de que se formen metabolitos inactivos que van a ser eliminados, pueden ser metabolitos activos también. En el caso de los tóxicos, se pueden volver metabolitos activos que son dañinos para el organismo. Entonces, ¿cuál es el principal órgano involucrado en la biotransformación? El hígado. Entonces, vamos a tener que también se puede biotransformar a nivel pulmonar, a nivel renal, a nivel sanguíneo. ¿Qué va a generar eso? Metabolitos, como le decía. ¿Para dónde van a dirigirse esos metabolitos? Para ser eliminados por vía aérea, por la orina, por la sangre, van a parar al sistema porta y luego por el sistema enterohepático pueden ser eliminados por la bilis, etc. Entonces vamos a tener metabolitos del fármaco en forma inactivos. Puede generarse perfectamente metabolitos activos que son profármacos. Algunos fármacos, ya una vez que son metabolizados dentro del organismo, es que se vuelven activos. Entonces se habla de profármacos en ese caso. O pueden ser metabolitos del fármaco que son tóxicos para el organismo. Entonces estas son las reacciones que les decía. El paso hepático son reacciones de fase 1 y reacciones de fase 2. En la reacción de fase 1 se convierten las sustancias que van a ser eliminadas en más polares, más hidrosolubles. Entonces ahí van a haber reacciones de óxido-reducción, reacciones de hidrólisis. ¿Dónde ocurre esto? En la proteína especial citocromo P450, que eso origina radicales libres que son tóxicos. Entonces estos radicales tienen que ser eliminados. Puede pasar a reacciones de fase 2, donde va a haber conjugación y el fármaco procedente de la fase 1 se acopla a un sustrato, aumenta de tamaño y este puede ser eliminado fácilmente. Esto se da mediante la generación de energía. Entonces, todos los fármacos pueden, o algunos fármacos pueden pasar de fase 1 a fase 2, o a veces algunos solo hacen reacciones de fase 1, otros hacen solo reacción de fase 2. ¿Verdad? No es una regla que todos hacen fase 1 y fase 2. Se habla de que hay inhibidores enzimáticos. Un fármaco puede reducir o inhibir el metabolismo de otro cuando ambos se antagonizan. Por sistemas enzimáticos comunes estamos hablando de una inhibición competitiva. Lo vimos en bioquímica enzimática. Entonces habrán fármacos agonistas, aquellos que favorecen el efecto de otro fármaco, y habrán fármacos antagonistas, los que van a contraponerse al efecto del otro. También hay factores patológicos, obviamente casi siempre estamos mencionando al paciente con cirrosis, ¿verdad? Porque las enfermedades hepáticas van a alterar todo. La absorción, distribución, metabolismo, excreción de los fármacos van a afectar la producción del transportador de fármacos, que es la albúmina, etc. Entonces, siempre el metabolismo va a estar afectado por factores patológicos. En el caso de la excreción, se dice que es la salida de los fármacos o sus metabolitos al exterior del organismo. ¿Cuál es el órgano excretor por excelencia? El riñón, ¿verdad? Es el órgano principal de la excreción, que por filtración, secreción tubular y absorción tubular va a pasar todos estos procesos para que puedan ser eliminados los fármacos. Entonces aquí pasa a la orina todos los fármacos disueltos en el plasma que se encuentran en forma libre y con bajo peso molecular. En cuanto a la secreción tubular, de forma pasiva o mediante transporte activo, tanto la fracción libre como la unida proteína, pero se dice que el transporte activo ahí puede saturarse. Y los fármacos vuelven a la circulación sistémica mediante difusión pasiva. La reabsorción pasiva de sustancias ácidas y básicas va a depender del pH del medio.
También puede ser eliminación hepatobiliar. Recuerden que el organismo consta del sistema enterohepático y los fármacos aprovechan también ese sistema, los tóxicos también, para eliminar ciertos compuestos, ¿verdad? Entonces, puede haber eliminación pulmonar, perfectamente, los anestésicos, por ejemplo. Puede haber eliminación por leche materna, de ahí que vamos a tener cuidado con ciertos fármacos durante la lactancia materna, porque pueden pasar al bebé. Y entre otras, pues está la saliva, el sudor, las lágrimas, que por ahí también se puede eliminar. Entonces, en este caso, compuestos de peso molecular alto eh, pueden tener eliminación por el sistema enterohepático y por tanto ser eliminados, ¿verdad? Entonces, obviamente, los compuestos de alto peso molecular van a tener o van a hacerlo por transporte activo. Algunos son, entonces, al utilizar el sistema enterohepático, obviamente van a ser eliminados a través de las heces. Entonces, el segundo órgano de importancia en eliminación sería el sistema enterohepático, o sea, a nivel hepatobiliar. Aquí en lo pulmonar, le decía, están los anestésicos.